Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre la espalda de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra los llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios nos presenta nuevas recomendaciones para vivir este tiempo tan hermoso de la Cuaresma. Y voy a mencionar aquí tres puntitos el día de hoy. La primera recomendación que nos dice la palabra de Dios, el Evangelio de Mateo, y nos dice: hagan todo lo que les digan, ya sean los escribas y fariseos, porque ellos han sentado su enseñanza o todo lo que ellos creen en la palabra de Dios, pues, en la ley, en los profetas. Los fariseos y los escribas sabemos que ellos predicaban en la sinagoga, y lo que predicaban no es que fueran cosas malas. Sabemos que son las personas que le crean dificultad a Jesús. Son aquellos que están buscando dónde Jesús se va a equivocar. Jesús nunca nos dice no los escuchen a ellos. Jesús no viene a crear un conflicto de este tipo. Jesús precisamente dice: no los imites. No los imites en su manera de vivir, porque ellos dicen una cosa y hay una incoherencia. Pero yo creo que no eran en todos, pues, pero algo nos quiere decir precisamente a todos nosotros. ¿Qué nos pasa? Yo oigo comentarios muchas veces que dicen: yo no voy a la confesión, porque ¿cómo me voy a ir a confesar con otro pecador? Nadie ha dicho lo contrario, que los sacerdotes son santos. Pedimos por la santidad, no solamente de los sacerdotes, y no pedimos también para que haya vocaciones santas en el camino sacerdotal o de la vida consagrada. Pedimos santos en todas las vocaciones, en todos los caminos, en la vida matrimonial. Necesitamos matrimonios santos, necesitamos jóvenes santos, niños santos, necesitamos pues gente que busque el camino que Dios nos invita. ¿Y qué quiere decir santidad? No es aquel que no comete errores,
¿sí? Sino aquel que tiene un corazón limpio en su ser, en su alma. Es aquel que se deja guiar por Dios, no deja al espíritu del mal que entre en su corazón, que envenene su sangre, que envenene su espíritu, pues. Tantas personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque tal sacerdote es así, etc. Yo creo que hoy la palabra de Dios, Jesús nos pone bien claro y te dice, tanto a los pastores de hoy en día, como fue en el pasado, pues te dice, escucha lo que te dicen porque te dan, por lo general, buenos consejos. Cuando tú vas a la iglesia no te están dando un mal consejo, te van a decir, cuida la vida, pórtate bien, perdona a los demás. Aunque muchas veces nosotros decimos, pero mira, habla y no lo cumple. Sí, puede suceder, y es a lo que estamos llamados nosotros, a ser coherentes con lo que predicamos y con lo que hacemos en la vida. Este es el reto, yo creo que todos lo tenemos. Yo cuando les predico a ustedes, cuando hablo a todos ustedes, no solamente les hablo a ustedes, me estoy hablando a mí mismo, me estoy predicando a mí mismo, me estoy recordando el trabajo que yo tengo también día a día de seguir esta palabra de Dios, que a veces no es sencillo porque nos dejamos atrapar por las tentaciones que hay en la vida diaria, ¿sí? Hoy, este es el primer consejo que nos da el Evangelio de hoy, en el Evangelio de Mateo, Jesús que nos dice, pues escuchen la palabra de Dios, escuchen a los que les enseñan cosas buenas, cosas que están basadas en los principios del Evangelio. No imites su vida contradictoria. Entonces nos llama, el primer llamado, a ser coherentes, a tener una vida pues de santidad, que nos dice Dios, quiero que sean santos como yo, pues que todos somos santos, como Dios es santo, pues. Aquí hay segundo punto, que muchos se confunden y toman la palabra de Dios radical, o sea, literalmente porque no la saben interpretar, no la saben enseñar o la toman a su conveniencia. Aquí cuando nos dice la palabra de Dios, bueno, dice, ustedes no llamen a nadie maestro porque solo hay un maestro. Y cuando vamos a la escuela, ¿qué decimos? Maestro, dígame. No se refiere Jesús a que ya no vayamos a la escuela y les digamos, hey tú señor, señora, o niño, o niña, ¿sí? Porque, bueno, el término maestro es el que me va a enseñar, o la matemática, la física, etcétera, etcétera. Y Jesús no se refiere nada más de no llamar de esa manera, es recordarnos que aquel que te enseña los principios de la vida es Dios. Aquel que te viene a enseñar, pues es el único maestro, es Jesús, es el maestro. Es el maestro que nos enseña las cosas de cómo vivir, de cómo actuar, de cómo hacer las cosas en nuestro caminar diario, ¿sí? Aquí menciona otra palabra que te dice, no llames a nadie en la tierra padre. Y por eso mucha gente dice, no le digas al sacerdote padre, o no le llames a tu papá, pues papá, ¿qué quiere decir padre? Papá. Pues no llegas y tú ahorita, como decimos en mi pueblo, igualado en la falta de respeto, porque nosotros usamos esa terminología como un respeto que tenemos, pero Jesús no se refiere a que ya no lo utilices ese término, es la manera como uno utiliza, uno que se quiere dar, que se quiere poner enfrente de los otros como el que sabe todo, como el que conoce todo, como el que tú me respetas porque me tienes que respetar. Es por eso que Jesús dice, espérate, hay alguien que es el creador que tenemos que respetar, es a Dios. Claro que también tenemos que respetar a aquellos por los cuales Dios nos dio la vida, ¿sí? Que a uno les llamamos madre, pues nuestra mamá, le llamamos madre,
son títulos que usamos de respeto. Pero aquí tenemos que entender lo que nos presenta la palabra de Dios, que no te llames títulos nada más para engrandecerte, como si yo digo, a mí llámame padre, a mí me dices esto, pues ya esta es una soberbia espiritual de que me menciones, de que me des título. Es como aquel que dice, a mí me dices yo soy abogado, dime licenciado o dime doctor. Ya, es por gente que usa títulos por sentirse superior a los demás. Yo creo que aquí Jesús nos invita pues a ver esos títulos que usamos, pero con otro sentido diferente, que el maestro pues es Dios, el padre pues es Dios, y también aquí llama guías. Guía, aquel que dirige nuestra vida tiene que ser Dios. Claro que si vamos a un tour, le decimos, vamos el guía de turistas, el que va a guiarte pues, en un caminito, de enseñarte, pues. No que ya no le llames el guía, pues tú eres el guía de guiarme en ciertas cosas de la vida. Pero en las cuestiones espirituales, pues aquí es el que nos dice, el único pues guía, el único dador de la vida, pues es Dios. Es darle ese lugar a Dios. Y bueno, y el tercer punto que hoy quería compartir de ustedes, que es esencial para nuestro caminar en la vida cristiana, en la vida nuestra, que se nos invita, es el ser humildes de corazón, en la humildad. ¿Cómo vamos a entender todo esto que nos presenta la palabra de Dios? Nosotros pues vamos a la confesión porque tenemos la humildad, reconocemos que Dios nos ha dejado pues un sacramento para limpiarnos, independientemente quién sea el sacerdote, porque él ha recibido un poder a través de la iglesia. Cristo se la ha dado, le ha dado la potestad, que no la tiene cualquier persona, ¿sí? Tienen un cierto número de personas que se les da esa potestad por el sacramento. Que ellos actúen diferente, pues ya Dios les va a llamar a cuentas a cada uno de estas personas. Igualmente la humildad de los que enseñan. Si unos enseñan con la prepotencia o creyendo que ellos son más que los demás, como aquellos que han recibido no solamente un servicio dentro de la iglesia, sino también en la vida civil común. El presidente, por ejemplo, de un pueblo, de una nación, de una comunidad, que se dice, pues a nadie le llames presidente, es servidor público, servidor, y se les olvida, o se nos olvida esas palabras que estamos llamados a servir a los demás. A servir ¿cómo? Con humildad, no prepotentes. Por eso vamos en contra de la dictadura, de aquel que impone, aquel que cree que lo sabe todo, que lo conoce todo, porque ese es el ignorante más grande. Yo creo que hoy la palabra de Dios nos invita pues a trabajar en la humildad, y este tiempo de la Cuaresma pues es una oportunidad grande de ser mansos y humildes de corazón. Eso no quiere decir ser tontos, ser sumisos, no. Eso es aprender a escuchar, así como Jesús, Dios, que es Dios, se hace hombre, se rebaja a una naturaleza inferior. ¿Por qué lo hizo? Por humildad, por respeto, para enseñarnos el camino de la verdadera felicidad. Pues que hoy trabajemos en estos tres aspectos, ¿sí? De saber escuchar la palabra de Dios, no importa que haya incoherencia de la palabra de quien venga, ¿sí? Segundo aspecto que hoy nos dice, los títulos que hay son para servicio también, no son para engrandecernos. Por eso el gran maestro pues es Jesús, es Dios, es el guía, es el Padre. Pero esto no nos está diciendo pues que no usemos esos títulos, que no los usemos en esa manera de engrandecernos o creernos más que los demás, no. Y el tercer punto el día de hoy es la humildad, llamados a ser humildes, y allí tenemos muchos ejemplos, el mismo Jesús, el Dios que se hace hombre, y tenemos a su mamá María, que dice con mucho respeto, he aquí la esclava del Señor.
hágase en mí según tu palabra. Que nosotros aprendamos a tener un corazón humilde y sencillo. Así sea. Amén. Amén.